Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. Acá conocemos historias sorprendentes de esos héroes silenciosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Atendamos. El Parlamento Europeo, que ha aprobado una resolución de condena de los atroces abusos de los derechos humanos por parte del grupo insurgente ADF, afiliado al autodenominado Estado Islámico y presente en el este de la República Democrática del Congo. Este grupo terrorista surgió en los años 90, surgió en Uganda y en la última década ha provocado diversos ataques contra iglesias, contra misiones, contra centros de reunión de cristianos, también secuestros, asesinatos contra miembros de la Iglesia Católica, también de otros grupos cristianos. Ayuda a la Iglesia Necesitada es portavoz de esta buena noticia que mucho tiene que ver con la persecución religiosa que denuncia esta Fundación Pontificia y con el derecho a la libertad religiosa. Vamos a hablar más a fondo de este asunto. Tenemos con nosotros a José Luis Bazán, es asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea y miembro del comité editorial del informe Libertad Religiosa que edita ACN y del que aquí les damos cumplida cuenta. José Luis Tocayo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Podríamos decir que el hecho de que el Parlamento Europeo haya aprobado esta resolución de la que hablábamos significa que se reconoce la persecución religiosa que viven hoy miles de cristianos en el mundo? La persecución religiosa en la resolución del Parlamento Europeo del día 2 de abril se refiere específicamente al caso de los ataques contra los cristianos. Por lo tanto, esa resolución se focaliza únicamente en ese país y en la comunidad cristiana. Pero si observamos las resoluciones del Parlamento Europeo en los últimos años, es bastante común y frecuente que se ocupe de la libertad religiosa, de las minorías religiosas, un poquito más infrecuente que mencione explícitamente y única o sobre todo a los cristianos, pero no podemos decir que se niegue el fenómeno. De hecho, un día antes de que se aprobara la resolución del Parlamento sobre la República Democrática del Congo y los ataques a los cristianos, se aprobó otra resolución llamada Informe Anual de Derechos Humanos 2024, en la que específicamente en uno de los párrafos se menciona la persecución de los cristianos. Se utiliza esa terminología. O sea, que es una realidad que se evidencia a través de las resoluciones, a través de, en muchas ocasiones, de los países donde ocurren. Pues podemos hablar, por ejemplo, pues de Pakistán, podemos hablar de Nigeria, podemos hablar, obviamente, pues de Oriente Medio, algunos países de Oriente Medio en otras épocas, pero es parte de la preocupación y de la tarea política del Parlamento Europeo. Pues es un paso y es un paso importante. Tiene que explicarnos seguramente de qué manera la Eurocámara ha llegado a esta resolución y sobre todo qué papel ha jugado en ello ayuda a la Iglesia Necesitada, claro. Bueno, el Parlamento Europeo obviamente pues es una entidad enorme que tiene no solamente los diputados, sino una enorme cantidad de asistentes, de secretarías técnicas, y luego hay muchísimos, digamos, lo que se llaman stakeholders, es decir, alrededor del Parlamento hay multitud de entidades, tanto en Bruselas como en Estrasburgo y en las capitales y en otros países, dentro de los países de la Unión Europea, y todas ellas pues publican informes, publican declaraciones e intentan traer la realidad a los eurodiputados, ¿no? Y esa es la labor que también hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, que no solamente, digamos, transfiere fondos para que la Iglesia en distintas partes del mundo pueda seguir su actividad, sino que también trae información de lo que ocurre, de lo que acaece sobre el terreno en cada uno de los países, donde en muchas ocasiones la información no existe o es imprecisa o es una información donde hay intereses contrapuestos. Ayuda a la Iglesia Necesitada fue la primera, y hasta donde yo sé la única, que trajo a colación las declaraciones de los obispos de la República Democrática del Congo, donde, por ejemplo, se hablaba de un proceso de islamización en un país, o en algunas partes del país, particularmente en la provincia del norte de Kibú, en un país, como decía, que es mayoritariamente católico. Más de un 95% de los congoleses son cristianos. Por tanto, el papel de traer la información de lo que está ocurriendo, de la voz de los obispos, que es una fuente fiable de información de lo que está ocurriendo, es tremendamente valioso para aclarar, digamos, a las personas que toman las decisiones cuál es la orientación que debe guiar su proceso, ¿no?
Claro. Le decía que precisamente una vez que han recibido esa orientación, el Parlamento Europeo ha defendido la creación de un tribunal especial para juzgar las atrocidades en el este de la República Democrática del Congo. La pregunta es si esta puede ser también la instancia para juzgar otros hechos que atentan también contra la libertad religiosa, pero en otros países. Bueno, en el ámbito del derecho penal internacional, evidentemente existe un Tribunal Penal Internacional permanente. Se han creado a lo largo de la historia, como sabemos, tribunales ad hoc, no solamente en la Guerra Mundial, sino en épocas más recientes, de la Yugoslavia, por ejemplo. Y existe otra posibilidad, otra fórmula, que es la de los tribunales híbridos, ¿no? Donde existan, por ejemplo, salas especiales dentro de los tribunales nacionales, donde existan jueces internacionales o donde existan expertos que puedan ayudar a hacer la labor de investigación, de proceso, enjuiciamiento y finalmente, si acaso, de condena o de absolución. Esa posibilidad ha sido puesta, digamos, como una de las vías posibles para juzgar los crímenes que se están cometiendo en el este de la República Democrática del Congo, donde hablamos de verdaderas masacres, ¿no? No estamos hablando de uno o dos casos, sino que hablamos ya de digamos, una conducta consistente. No son sucesos aislados, no son casos, digamos, que individualmente pueden ser nombrados, sino que hablamos de decenas de personas que son asesinadas pues de una sola tajada, por decirlo así, ¿no? José Luis Bazán, que es asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea y miembro del comité editorial del informe de libertad religiosa de ACN. Gracias de verdad por estar con nosotros y por explicarnos esta reciente decisión importante del Parlamento Europeo. Un fuerte abrazo. Historias como estas nos edifican y nos hacen ver que la fe se vive valientemente por parte de los héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Gracias por tu compañía. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a acn-perú.org.